La corrección de color al principio se nos hace un mundo. Puede que no sepas por dónde empezar, puede que no sepas cómo corregir un problema que has tenido en uno de tus vídeos, pero tranquilo porque hoy te lo voy a solucionar. Te voy a explicar paso a paso todo lo que tienes que hacer para corregir el color de tus vídeos a través de Final Cut Pro. Bueno, pues bienvenido a este vídeo. Como te decía, hoy te voy a hablar de algo que a mí personalmente me apasiona dentro de Final, que es la corrección de color. Seguramente si estás empezando no tienes ni idea en qué consiste eso. Pues bien, la corrección de color nos permite hacer diferentes cosas. La primera y más importante es, pues como su propio nombre indica, corregir el color de nuestros vídeos, y esto nos puede permitir solucionar ciertos problemas que hemos tenido también al principio, a la hora de grabarlos. Este tipo de problemas viene normalmente de no elegir el balance de blancos correcto a la hora de grabar, pero esto es un tema del que ya hablaremos en otro vídeo. Entonces, con unos sencillos clics podemos pasar de una imagen como esta a una imagen como esta. ¿Quieres saber cómo hacerlo, verdad? Y otra de las cosas que podemos hacer con la corrección de color es establecer un estilo homogéneo dentro de todo nuestro vídeo y conseguir, pues, por ejemplo, ese estilo cinematográfico, entre muchas comillas, que pues todos queremos. El primer paso de todos es preparar Final Cut Pro para realizar la corrección de color. En primer lugar, te recomiendo que te vayas a la barra de tareas dentro del apartado de preferencias y en la sección de general, en corrección de color, selecciones rueda de color. Esto nos va a permitir utilizar esta herramienta de forma predeterminada y nos va a facilitar un poquito el proceso. Bueno, más bien nos va a ahorrar tiempo. Lo segundo es activar los videoscopios, que dependiendo de cuál utilicemos, pues nos va a permitir hacer una cosa u otra. Esto lo encontramos en el apartado de visualización y aquí tendríamos en mostrar los videoscopios, que también podemos activarlos con el comando cmd7. Los videoscopios son estos que están por aquí. Puede que, si es la primera vez que los activas, no tengas esta vista. Simplemente pues tienes que irte al apartado de visualización, elegir la visualización doble en vertical y luego en este botoncito pues tienes que seleccionar cuál quieres colocar. Mi recomendación es que el primero, en la parte superior, selecciones el vectorscopio. El vectorscopio nos va a dar el equilibrio, ¿vale? O la relación que hay entre tono, es decir, las diferentes tonalidades de diferentes colores que tenemos, y la saturación de estos. Lo vamos a utilizar un poquito más adelante. También te recomiendo que si utilizas el vectorscopio actives la escala de 133% para verlo un poquito más ampliado y que sea más fácil. Y luego, por supuestísimo, en el apartado de ver, seleccionar que se muestre el indicador de tonalidad de piel, que es esta línea que tenemos por aquí. Porque aunque tengamos una piel caucásica, tengamos una tonalidad de piel asiática o afroamericana, todos los tonos de piel se rigen por esta línea de valores de saturación y tonalidades. Y luego en el segundo cuadradito te recomiendo que aquí coloques la parte de canales, la de luminancia. Esto es lo que conocemos como la forma de onda y nos va a permitir ver cuántos son los valores que hay de luminancia dentro de pues las luces altas, los valores de tonalidad media o las sombras. Si te fijas, aquí tenemos una escala que va desde el -20 hasta el valor de 120. Estos valores se conocen como el nombre de IRE. Y luego ya, bueno, en otros vídeos en el que avancemos mucho más, veremos en qué consiste todo esto en profundidad. Pero lo que sí que tienes que saber desde ya es que no es recomendable que nuestros valores de luminancia no superen el valor de 100, porque entonces estaríamos perdiendo información, al menos normalmente. Y para las sombras, que no superen los valores de 0. Esto lo vamos a ver en unos segunditos. Y por último, pero no por ello menos importante, un truquito que mucha gente no conoce dentro de Final Cut Pro. Y es que en el inspector nosotros vamos a estar trabajando en esta sección de color, ¿vale? El inspector de color, pero si despliegas, si pulsas justamente por aquí 2 veces, se va a desplegar en toda la vertical de nuestra pantalla y nos va a permitir ver nuestras herramientas mejor. Y bien, ahora pasamos al siguiente paso, que es el de realizar la corrección de color primaria dentro de nuestro vídeo. Y puede que este paso lo utilices por completo o solo la última parte. Va a depender de cómo suelas grabar con tu cámara y de si utilizas o no perfiles planos. Los perfiles planos son esos que seguramente habrás visto en alguna ocasión, por si no los conocías, que parece que la imagen está completamente lavada, que es como muy grisácea, muy
poco bonita, podríamos decir. Perfiles planos vas a encontrar en prácticamente todas las cámaras profesionales. En Canon está el C-Log, en Panasonic está el V-Log, o en las cámaras de Sony, que son en las que pues yo utilizo normalmente en mi día a día y en las que me considero experto, digamos, pues están los S-Log, por ejemplo, o los HLG. Precisamente este plano que tenemos por aquí está grabado con una Sony A7 IV utilizando el perfil de color S-Log 3, que es uno de los más conocidos dentro de las cámaras de Sony. Entonces el primer paso, como te decía, para corregir esto es pues establecer los valores de luminancia correctos dentro de la escala que acabamos de ver. Esto lo podemos hacer pues por ejemplo llevando las sombras cercanos al valor de 0 sin superarlo, las luces altas pues más de lo mismo, cercanos al 100 sin superarlo, y luego dependiendo de la imagen pues podremos regular un poco a través de los tonos medios, podemos bajarlo un poco o subirlos un poco, y dependiendo del perfil pues tendremos que hacer una recuperación de saturación o no. En este caso con el S-Log 3 pues sí, así que le damos un pelín más de saturación con la parte de pues tonos maestros, es decir, a toda la imagen, y más o menos ya estaría. Otro truquito, o mejor dicho, un dato a nivel técnico que tienes que conocer y que no mucha gente tiene en cuenta, es que los valores de luminancia en esos tonos de piel deben de estar entre un rango determinado que va a depender de muchas circunstancias, pero es recomendable que lo conozcas. En este caso, la chica que tiene una piel caucásica, normal y corriente, utilizando el perfil que estamos usando, pues debería de tener unos valores de luminancia, lo que es la parte de la cara, entre un 50 a un 75 valor de IRE de esta tabla, como te decía antes. Dependiendo de la imagen que estemos utilizando, pues lo vamos a poder ver directamente sobre esta gráfica, o si no, podemos utilizar el truquito de aislar esa cara. Esto lo vamos a hacer si nos vamos al apartado de efectos y aquí seleccionamos máscara, usando una máscara de dibujo que la podemos arrastrar directamente por aquí, y luego yéndonos al inspector podemos, como te decía, delimitar la cara pues poniendo unos puntitos exactamente por aquí y ya estaría. Así podemos ver solamente los valores representados para esta cara. En este caso están rozando el valor de 75, así que lo que yo voy a hacer es bajar un pelín las luces altas, un pelín más. Pero como te decía, en función del perfil plano que estemos utilizando de nuestra cámara, pues vamos a tener que hacer unas cosas u otras. Y no, esta imagen no está mal grabada. El problema está en que si utilizamos una imagen en Rec 2020, es decir, en HLG, en un proyecto cuyo estándar es Rec 709, pues hace este tipo de cosas. Por ejemplo, a la hora de utilizar HLG dentro de Final Cut Pro, podemos partir, digamos, de una imagen correcta de diferentes maneras. Una de ellas es, dentro de este apartado de información, irnos a la vista de ajustes en lugar de la vista básica y con toda esta información activar la opción de invalidación del espacio de color a Rec 2020, aunque personalmente prefiero otra manera. Y esta consiste en ir al apartado de efectos de vídeo y buscar herramienta HDR. A la hora de usar esta herramienta lo aplicamos como cualquier otro efecto y luego tendremos que seleccionar que queremos pasar de HLG a Rec 709. Y ya estaría. Pero todo esto lo podemos hacer mucho más sencillo utilizando lo que se conoce como los LUTs. La palabra LUT viene de la acotación de Load Up Table y, digamos, explicado de forma muy sencilla, sería algo así como utilizar un filtro, entre muchas comillas, para hacer diferentes cosas con el color de nuestra imagen. Tenemos dos tipos de LUT principalmente. Por un lado tenemos los LUT conversores, que nos van a permitir pues pasar de S-Log 3, de HLG, de C-Log, de V-Log a ese estándar Rec 709, y luego tenemos los LUT creativos, los LUT de estilo. Este es el que nos va a dar la posibilidad de establecer un estilo homogéneo dentro de nuestro vídeo, pero esto lo veremos más adelante. En este caso yo, por ejemplo, tengo mis propios LUT creados, que por cierto, si tienes una cámara de Sony, o bueno, si no la tienes también, porque también hay LUTs de estilo, luego los veremos, te recomiendo que le eches un vistazo al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción. Y los LUTs dentro de Final Cut Pro también se pueden aplicar de diferentes maneras. En este caso, pues la que yo te quiero enseñar es irnos de nuevo al apartado de información y luego seleccionar la opción de LUT de cámara. Aquí puedes importar tus propios LUT, o los que yo pues he creado en mi caso, que ya están exactamente por aquí. Tenemos los correctores y los creativos. En la sección de correctores pues elegimos
el correcto y ya estaría. Así de fácil es corregir la imagen y pasar del S-Log 3 a un Rec 709. Incluso aquí podrías hacer una pequeña corrección si no ves que esté exactamente como tú quieres, pero al final serían pequeños detallitos. Y ahora seguimos con el siguiente paso, que en este caso sería realizar la corrección de color secundaria, o también podemos llamarlo el pues ajustar pequeños fallitos como ese balance de blancos que no estaba correcto u otras cosillas. Por ejemplo, en este plano, que es uno de los clips que, si no recuerdo mal, te mostré en el análisis de la Sony A7 IV, pues vemos que la imagen se ve bastante bien, pero si te fijas, aquí se ve ciertas tonalidades magentas que no deberían de estar, que debería de ser un casco de color blanco. Si no ves esto claro, una de las maneras para solucionarlo es colocar aquí, en lugar de la parte de luminancia, en lugar de la forma de onda de luminancia, que ya la hemos utilizado, podríamos utilizar la superposición RGB. Y si te fijas, la parte de colores azules está por encima del resto de colores. ¿Que no lo ves bien así? Pues también podríamos utilizar la combinación RGB, que si te fijas, pues está en escalera y debería de estar en equilibrio. Nuevamente, para solucionar esto, al igual que pasa con muchas otras cosas a nivel de color en nuestra imagen, de corrección de color, podemos hacerlo de diferentes maneras. A mí aquí pues me gusta corregirlo con el apartado de curvas de color. Las curvas de color nos van a permitir cambiar los valores de rojo, verde o azul dentro de pues las sombras, los tonos medios o las luces altas. Digamos que esta línea aquí sería el negro más absoluto y luego aquí tendríamos el blanco más absoluto, es decir, aquí estaríamos en la parte de sombras, luego a partir de este punto más o menos empezaríamos a estar en cuanto a los tonos medios y luego a partir de aquí pues tendríamos las luces más altas. Entonces, si lo que tenemos es una presencia de tonos azules bastante heavy dentro de las luces altas, nos venimos aquí, ponemos 3 puntitos para que esta curva no se varíe por completo, porque si no estuvieran estos 3 puntos y movemos estos valores, ves que pues cambia absolutamente todo, no solamente afecta a las luces altas, sino también a los tonos medios e incluso un poquito a las sombras. Ponemos estos 3 puntitos, que es algo bastante típico, y empezamos a bajar los valores de tonos azules y ahí vemos cómo se están más o menos regulando. Podemos hacer exactamente lo mismo con los tonos verdes, que en este caso pues serían aumentarlos un pelín, y si hacemos lo mismo con los tonos rojos, pues más o menos podemos encontrar ahí un pequeño equilibrio. Y después de jugar un ratito con las curvas de color, pues hemos pasado de una imagen como esta a una imagen como esta, con un balance de blancos pues más correcto. Y como te decía, esta misma corrección podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso de esta imagen parece que se ve bastante bien, pero en el caso de los tonos de piel también tienen que seguir unas normas, podemos decir, como pasaba antes con la luminancia. Si te fijas, lo primero que vemos utilizando las formas de onda es que tenemos bastantes tonos rojos, así que vamos a ajustarlos directamente con las curvas de color, pero como te he dicho antes, estos ajustes se pueden hacer de diferentes maneras. Aquí vemos en esta imagen cómo hay una predominancia bastante importante en cuanto a lo que serían los tonos rojos, pero como te he dicho antes, estos ajustes se pueden hacer de diferentes maneras. En esta imagen vemos una predominancia bastante importante de los tonos rojos, pero antes de corregir esto, lo que vamos a hacer es corregir los tonos de piel. Esto lo podemos hacer a través de los vectorscopios, como te decía hace un ratillo. Y vamos a utilizar el mismo truco que para la luminancia, pero en este caso para la saturación y la tonalidad. Así que nos venimos por aquí y buscamos máscaras. Aplicamos una máscara de dibujo y aislamos la cara. Ahora vamos a ampliar esto un poquito para verlo mejor e incluso también vamos a hacer un zoom en la imagen para verlo mucho mejor en nuestros vectorscopios. Ampliamos la parte del vectorscopio y vemos aquí cómo tenemos toda esta tonalidad de colores rojos, naranjas y amarillos, que sería toda esta parte de aquí de la rueda. El primer problema que veo es que la saturación de los tonos de piel pues puede que no sea la más adecuada, sobre todo lo de los tonos, la de los tonos rojos. Y lo segundo es que toda esta cantidad de información de la piel, en este caso yo mismo, pues debería de estar cayendo sobre la línea de tonos de piel. Y vemos que no es así. Para corregir esto, en este caso a mí me gusta hacerlo con la curva de matiz y saturación. Lo primero, ajustamos lo que serían las tonalidades, es decir, hacer corresponder
esta cantidad de información sobre la línea. Para ello nos venimos a matiz versus matiz. Esto nos va a permitir cambiar unas tonalidades por otras. Seleccionamos con el cuentagotas una sección de la cara y nos dice que toda esa sección está dentro de estos valores, de estos 3 puntitos. Entonces, variando un pelín, ahí vemos cómo se está moviendo el vectorscopio y vemos cómo los tonos de nuestra cara van cambiando. Así que hacemos corresponder más o menos encima y vemos cómo los tonos de piel ya han cambiado. Ahora, si queremos cerrar un poquito más esto, tendríamos que ir moviendo pues valores de los tonos, por ejemplo, amarillos, y vemos cómo se pliega un poquito más la cantidad de información, y luego lo mismo pues con los tonos rojos. Así, más o menos, según el vectorscopio, estaría perfecta nuestra imagen, pero como vemos no es así. Esto se debe a que la teoría está muy bien. La teoría pues es algo que tenemos que tener en cuenta, pero no siempre tenemos que seguirla a rajatabla. En este caso, mi tono de piel o los tonos que corresponden a mi piel, en los labios tengo bastante tonalidad roja. Entonces, si hago que correspondan con la barra o la línea de tonalidades de piel, se me ponen los labios naranjas. Por lo tanto, en este caso también tengo que hacer caso a mi ojo y tengo que dejarlo más o menos así, a pesar de que toda esta parte se quede bastante fuera de lo que serían los tonos de piel. Aún así, veo que la saturación, sobre todo de los tonos rojos, es como que me sobra un poco, así que lo que hacemos es coger el cuentagotas, seleccionamos un poquito de los tonos de piel y esta parte final de los tonos rojos la bajamos un pelín. Esto sería con la corrección, sin la corrección, así lo veo bastante mejor. Hecha corrección primaria, hecha la corrección secundaria y ciertos ajustes, ahora toca dar el siguiente paso, que es crear nuestro propio estilo. Y el estilo de cada uno pues va a depender de lo que a cada uno le guste. En este caso pues puede ser que quieras una predominancia de un color en concreto en tus imágenes, o que las sombras solamente tengan cierta tonalidad, o que las imágenes estén más contrastadas a pesar de que se pierda cierta información. Va a depender mucho de los gustos de cada uno. Una de las cosas que más solemos ver dentro de esto de los estilos es lo que se conoce como las sombras lavadas, que es ese efecto en el que las sombras parece que son bastante más planas. Para hacer esto exactamente pues podemos hacerlo con una curva de color. Por ejemplo, colocamos los mismos 3 puntitos, pero en este caso en la curva de solamente la luminancia, y simplemente tenemos que en la parte de las sombras levantar un poquito y ves cómo empieza a todas esas sombras a volverse bastante más mates, perdiendo un poco de información. Y luego pues podemos equilibrar un poquito este efecto, que es lo que se suele hacer también, bajando un pelín estas sombras. Otra cosa que también podemos ver bastante es que las sombras pues tienen cierta tonalidad azul, por ejemplo, y esto lo podemos conseguir directamente en una rueda de color, llevándonos este pequeño puntito a la zona de los tonos azules. Si te fijas, cada vez más las sombras pues van a tener esa tonalidad azulada, y luego se suele, digamos, equilibrar la imagen llevando los tonos medios a los colores más naranjas. Lo mismo, pues en la parte de la rueda de los tonos medios lo llevamos a los tonos naranjas. Depende del grado que le hagas a esta corrección que acabamos de hacer, puedes llegar a conseguir lo que se conoce como el orange teal, que sería pues exactamente igual, pero en el apartado de las sombras llevarlo en lugar de a los azules a los turquesas. Y estas correcciones de estilo nuevamente las puedes conseguir de una manera mucho más sencilla utilizando de nuevo los LUT, pero en este caso los LUT creativos o de estilo. Y como ya te he dicho antes, utilizar los LUT pues podemos hacerlos de diferentes maneras dentro de Final Cut, y ahora en lugar de irnos al apartado de información, lo que vamos a hacer es irnos a la sección de efectos y escribir por aquí LUT. Y este efecto, que no es más que la forma nativa de aplicar LUTs dentro de Final, lo vamos a importar, luego seleccionamos por aquí los LUT, y en mi caso yo tengo por aquí ya en la carpeta de mis LUT creativos. Tú podrías importarla directamente desde aquí. Selecciono uno de ellos, en este caso pues por ejemplo el Orange Teal, y aquí lo tenemos. Normalmente este tipo de LUTs sí que vamos a tener que regular el grado en el que lo vamos a aplicar. En este caso aplicarlo por completo al 100% pues sería bastante agresivo. Yo te recomiendo que lo lleves pues por ejemplo a un 30, a un 40%, y pasamos de pues esta imagen con una corrección natural a esta otra, que hay un poquito más de bosque. Pues yo por ejemplo tengo un LUT para este tipo de casos, que es el de Deep Forest. Lo regulo un poquito y más o menos pues
tengo un estilo un poquito lo que se conoce como más cinemático. De ahí que este pack pues se llame Cine LUTs. Y en el paso número 5 te he guardado algo que personalmente me sirve de muchísima ayuda, sobre todo para aligerar todo este proceso de corrección de color que muchas veces se hace un poquito tedioso y pues se alarga bastante en el tiempo, que es el de cómo igualar de forma rápida toda la corrección de color, conseguir este estilo en todos nuestros clips. Cuando ya tenemos nuestros clips pues más o menos corregidos, si queremos pues igualar el estilo, lo más recomendable o lo más rápido es utilizar lo que se conoce como una capa de ajuste, que por cierto de esto ya te hablé cómo conseguir mi capa de ajuste en este vídeo que te dejo por aquí arriba. Yo lo tengo aquí ya en el apartado de los títulos, entonces coloco mi capa de ajuste sobre estos clips, la alargo durante todo lo que duran y ahora va uno de los truquitos más útiles en esta parte de corrección de color que vas a utilizar en Final, que es el de copiar y pegar estos ajustes. Seleccionamos el clip que ya hemos corregido incluso con el estilo que queremos, hacemos CMDC como si fuéramos a copiarlo normalmente y luego seleccionando la capa de ajuste hacemos Shift CMD-V. En lugar de hacer CMD-V, Shift CMD-V y nos aparece esta ventana. Ahora pues aquí podemos pegar absolutamente todo lo que queramos. Esto también lo podemos utilizar, por ejemplo, para copiar y pegar ajustes de audio o para copiar y pegar ajustes de otro tipo. En mi caso, lo único que quiero aplicar es el LUT creativo, esa parte del estilo, así que deselecciono la rueda de color y le doy a pegar. Y lo que hace es aplicarme este LUT dentro de la capa de ajuste. Y ahora, si te fijas, este estilo ya se ha aplicado a todo lo que está por debajo de pues nuestra capa de ajuste. Este tipo de cosas y mucho más sobre Final Cut Pro es lo que te explico en mi curso completo de Final, que te dejo justamente por aquí abajo por si le quieres echar un vistazo. Por aquí te dejo el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los próximos vídeos sobre Final o sobre muchas otras más cosas que te voy a traer aquí en el canal. Y por aquí tienes más tutoriales sobre Final Cut Pro por si acaso quieres seguir aprendiendo antes de hacerte con el curso completo. Yo me despido, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.